La saludo a la distancia, Diana Salazar, ex fiscal general del Estado, actual embajadora del Ecuador en Argentina. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Janet. Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo a todas a la audiencia. Anticipé hace un momento que íbamos a conversar con ustedes del exterior, pero no es desde la Argentina. ¿Nos puede especificar en qué país está y qué está haciendo allí? Sí, efectivamente, ahora me encuentro en Italia. Fui invitada a exponer ante la audiencia frente a la Comisión Nacional Antimafia del Parlamento Italiano, para que podamos explicar la experiencia durante los últimos 6 años de gestión, de administración y cómo fueron tomadas las medidas para luchar contra el crimen organizado. Acá en Italia han reconocido la labor y los esfuerzos que desarrollamos desde la Fiscalía General del Estado sin contar con un parámetro o una legislación antimafia como la tienen acá y han sabido valorar esto. Y se ha tomado como ejemplo el caso ecuatoriano. Exactamente, estamos siendo objeto de un caso de estudio porque acá tienen todo el conocimiento y sobre todo la experiencia con lo que pasaron en los temas de mafia y su lucha, y ahora están tomando el caso ecuatoriano como una forma de replicar también en Latinoamérica. Es decir, como un caso exitoso de lucha antimafia. Pero, Diana, a pesar de que en el país no hay leyes específicamente antimafia como sí las tiene Italia, ¿cómo se ha evaluado justamente esa realidad, ¿no? Y lo que se logró en el Ecuador? Exactamente, y ese fue el comentario final de la presidenta de la comisión, indicando que les sorprendía los avances que habíamos tenido de la lucha contra el crimen, pese a que no se contaba con una legislación fuerte como la tienen acá. Imagínense, aquí existe una comisión del Parlamento dedicada a estudiar los temas antimafia y sobre todo para tomar las decisiones que correspondan, no solamente en el ámbito político, sino también en el judicial, y le toman muy en serio a la lucha antimafia. Entonces es un ejemplo y con mucho orgullo le digo que el trabajo que se ha realizado también ha sido felicitado acá. ¿Cuáles fueron los casos que usted destacó y que han sido justamente reconocidos y sobre los cuales hubo interés para conocer cómo se trabajó y cómo se actuó aquí en el Ecuador a pesar de las falencias en materia legislativa o legal que hay? Sí, y sobre todo las falencias en el marco constitucional. Se puso y se expuso el tema del operativo La Pampa, por ejemplo, el caso Metástasis, que estaban sorprendidos de cómo el crimen, el narcotráfico había permeado todos los estamentos del Estado y de la sociedad. En el caso La Pampa, por ejemplo, que se obtuvo sentencia en enero del 2025, cuando aún me encontraba en funciones y que tenía relación con la mafia albanesa, en el cual el ciudadano que fue capturado además en Arabia Saudita en mayo de este año, es la muestra de cómo los estados y la cooperación judicial tienen que caminar y avanzar. Por ejemplo, en una operación sin precedentes, España, Ecuador, Arabia Saudita, juntos para luchar contra el crimen. Y esto no se trata de ceder espacios, ceder soberanía, sino luchar en la cooperación frente a este flagelo y al crimen. Y también se ponían otros ejemplos, por ejemplo, de países que, al contrario, que en lugar de mostrar interés en luchar contra el crimen, dan cabida y asilo a los prófugos de la justicia. En ese sentido, digamos, ¿qué sugerencias se hicieron? Porque, digamos, lo que se ha logrado a través de su trabajo, usted lo está diciendo, se ha logrado a través de un esfuerzo que muchos ni siquiera alcanzan a entender cómo se llegó incluso a procesar judicialmente y encarcelar a los protagonistas del caso Metástasis o del caso La Pampa o de Plaga, y de muchos otros que derivaron de Metástasis, sin tener una legislación que pueda soportar o respaldar el trabajo de, en este caso, de Fiscalía y de los jueces que actuaron en estos casos. Es decir, ¿qué fue lo que se destacó allí y qué recomiendan para poder facilitar esa gestión tomando en cuenta la experiencia italiana? Sí, básicamente, y ellos tienen conocimiento acá en Italia del proceso que
de consulta que se viene en las próximas semanas, y lo que es el estudio ahora es buscar las herramientas para fortalecer la lucha contra el crimen y la corrupción. Para poner un ejemplo, mucho se ha hablado sobre la delincuencia organizada, sobre el terrorismo, pero en los artículos de la Constitución no se establece la posibilidad del juzgamiento en ausencia. A diferencia, por ejemplo, de aquellos delitos de enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado, aquellos delitos relacionados con la corrupción, sí pueden ser susceptibles de juzgamiento en ausencia. Delincuencia organizada, el terrorismo, el lavado de activos, no se puede juzgar en ausencia. Y generalmente las personas que cometen estos hechos huyen, evaden la acción de la justicia y, según el tratado o el convenio de extradición que se tenga con cada uno de los países donde se encuentren refugiados, se va a necesitar un tratado de que se haya obtenido una sentencia para que procedan con la expulsión o con la extradición de los ciudadanos. Entonces, esa sería una herramienta muy valiosa para la lucha contra el crimen. Lo propio, habíamos conversado sobre la imprescriptibilidad de los delitos. ¿De qué delitos? De delincuencia organizada, de lavado de activos, del terrorismo, porque las personas huyen del país, se refugian, la etapa del juicio se suspende y 10 años más tarde regresan como héroes y dicen que han sido encontrados inocentes. No, es que prescribió la acción. Entonces, si es que avanzamos a un camino de adoptar un marco constitucional que fortalezca la lucha contra la corrupción, creo que el país va a estar mejor. Mucho se ha hablado también de que existen varias reformas, varios parches que se ha realizado al marco constitucional, pero es que debemos tomar en cuenta que es una constitución de hace 17 años y la realidad que vive el país es totalmente distinta a la del 2007 o del 2008. 17 años de avance del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Esteban planteaba anteriormente el avance de estos grupos estructurados y que los estados tienen la obligación, según las convenciones, tanto de Palermo como la Convención contra la Corrupción, de ir adaptando su marco constitucional y legal a las nuevas modalidades y a las nuevas formas delictivas. Entonces, esas son reformas que usted, digamos, de su experiencia y también de sugerencia de expertos allá en esta cumbre antimafia en Italia, son sugerencias que usted estaría haciendo para que para una reforma constitucional en caso de que el mandante apruebe que vayamos a una constituyente, para combatir con mayor efectividad al narcotráfico y delincuencia organizada. Yo pensaría que es momento de que la ciudadanía empiece a discutir sobre lo que necesita, que no puede ser tratado de la misma manera las personas que cumplen con la ley versus aquellos que infringen la ley. Y aquellos que infringen la ley aún deben tener un tratamiento diferenciado, porque no es lo mismo aquel que hurta o roba un teléfono celular versus aquella persona que se vincula con el narcotráfico, que realiza actividades relacionadas con el terrorismo. Sin embargo, nuestra Constitución equipara a todos por igual. Y eso es lo que se debe cambiar, dadas estas nuevas formas de criminalidad que hace 17 años no se conocían. Lo propio, el abuso de garantías. Debemos sentarnos a discutir qué hacer para evitar, por ejemplo, que los jueces, amparados en las garantías constitucionales, entreguen estos beneficios penitenciarios a aquellas personas que se encuentran sentenciadas por delitos graves como delincuencia organizada por su relación con el narcotráfico u otros delitos graves. Para poner un ejemplo sencillo y que la gente va a entender y quizá va a recordar, aquel caso del sentenciado en el caso Metástasis, Wilman Terán, en el que los jueces, basados en las garantías constitucionales, le entregaron la potestad y la facultad de que el Estado le provea de un computador, de internet y de comunicación y acceso con el exterior a cuenta de que tiene que ejercer su derecho a la defensa. Acá se expuso esa situación y se sorprendieron de la forma como hemos garantizado los derechos de las personas que han infringido la ley, aquellos que no están cumpliendo con
la ley y el orden y que están dedicados y entregados al crimen. Lo propio, que no pueden ser incomunicadas las personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque enseguida presentan la garantía constitucional del derecho a tener comunicación. Si ustedes visitan cárceles en otros países, el contacto físico nada más se ha terminado, sea en Estados Unidos, sea en Italia. El derecho a tener un teléfono celular, como muchos lo reclaman, eso no se puede pensar en aquellos países que tienen legislaciones, constituciones que luchan realmente contra el crimen organizado. En el caso de Italia, porque pasaron duros momentos, casi como lo que está viviendo el país, y que les obligó a adoptar las decisiones de carácter también fuertes para aquellas personas que infringen la ley. Y para la mayoría de ciudadanos, que la Constitución garantice y proteja sus derechos. Y aquí viene la gran pregunta, porque este es el dilema, ¿no? Y justamente parte de la discusión que se está haciendo en este momento, porque resulta como políticamente incorrecto decir que pues se necesita en este momento hacer algo dentro de la Constitución para que finalmente los delincuentes no tengan los mismos beneficios o derechos que quienes caminan por la senda de la legalidad, la honestidad, el trabajo diario y demás. Pero claro, a nivel internacional decir que a alguien le quitan un derecho, como digo, no es políticamente correcto, pero evidentemente aquí en el Ecuador esto que se contempló como un derecho humano, en la práctica está siendo tergiversado y mal utilizado. ¿Cómo podemos plantear este tema sin tener que decir que hay que quitarle derechos a las personas? Hay derechos fundamentales que son innegociables y que no se puede quitar a la persona, al ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, eso no está en negocio, es inherente a la persona. Pero el derecho a tener una computadora y el derecho a tener internet, porque le presenta una garantía, una acción de protección, y entonces esto se traduce en el ejercicio a la defensa que establece para igualdad tanto de quien hurta un teléfono versus quien está sirviendo al narcotráfico y al crimen, no puede ser posible, porque incluso la forma donde van a estar ubicados, van a estar el acceso con el exterior, debe estar siempre diferenciado. También tener la posibilidad de establecer garantías y procedimientos diferentes. Para poner un caso, porque me van a decir con seguridad, es que están tratando de implementar los tribunales de excepción o el juzgamiento diferenciado. Ya consta un procedimiento especial en el artículo 81 de la Constitución, para ser más específica, para procedimientos especiales para violencia intrafamiliar y para la investigación en casos de crímenes de odio. Pero no se ha establecido en el marco constitucional la posibilidad de establecer también procedimientos especiales para la investigación relacionada con la delincuencia organizada, para los actos de corrupción. Entonces, el operador de justicia, el fiscal, el juez, debe tener el mismo estándar de prueba para valorar en un caso de lavado de activos versus un caso de estafa o de lesiones porque en una pelea, en una riña, le rompieron la nariz al vecino, y tiene el delincuente la posibilidad de ser juzgado bajo los mismos parámetros que aquel que está traficando con 300 toneladas de droga. Ese es nuestro marco constitucional que ahora rige en el país. Extremadamente garantista, por supuesto que se deben cuidar y proteger al ciudadano, pero no podemos tratar por igual a aquellos que están al servicio del crimen organizado. Dentro de la Constitución y dada la experiencia que justamente alrededor de caso Metástasis y otros se dio, también en torno al abuso de las normativas, ¿no? Porque justamente aquí Carla me está recordando el caso de Patiño, de Ricardo Patiño, que está hoy de asambleísta, a pesar de que hubo un proceso
por delito de instigación en contra de él, que prescribió en el 2024, y eso le permitió recuperar todos sus, nunca dejar de tener sus derechos políticos, y ahora es asambleísta, a pesar de que existían todas las pruebas de que cometió un delito. Pero como se fue del país huyendo, entonces llega y resulta que tiene todos los derechos y privilegios que tiene una persona, o que debería tener una persona que nunca cometió un delito. Entonces, tomando en cuenta eso, Diana, y tomando en cuenta las necesidades de cambio que debe haber en la Constitución, ¿cómo fortalecer justamente el sistema para que dentro del mismo sistema no sucumba la corrupción? Porque el caso Metástasis demostró cómo penetró también en la justicia y cómo la justicia está vendida al narco o a la delincuencia organizada. Entonces, debería haber en la Constitución un marco especial también para poder juzgar a aquellos jueces que sucumben al narco. Por supuesto, y no solamente a los jueces, sino a todas las personas que se encuentran al servicio del narcotráfico y del crimen. Por ejemplo, usted ha tocado algo que es súper importante. El artículo 233 de la Constitución establece la prohibición, por ejemplo, para ejercer cargo público, para ser candidato a cargos de elección popular, a aquellas personas que han sido juzgados por delincuencia organizada relacionadas con la corrupción, pero no le prohíbe a la persona ser candidato por haber sido juzgado o sancionado en delitos relacionados con delincuencia organizada para tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, todos esos vacíos yo considero que es una oportunidad histórica que el país podría tener para sentarnos a contribuir, estudiar, ser creativos y, tomando los ejemplos positivos, decir, bueno, esto es lo que el país necesita o realmente no necesitamos. Pienso que la discusión por lo menos hay que tenerla y plantear. Hace 17 años la realidad del país era una, hoy la realidad es otra. La delincuencia organizada ha avanzado, la delincuencia se acomoda, muta, avanza, los estados nos quedamos atrás. Hay que fortalecer mecanismos de cooperación judicial, de cooperación entre los países. La Constitución nos permite esa posibilidad, o quizá vale la pena seguir haciendo estas reformas parche, que es como las goteras, se tapa un hueco y sale otro, y así seguir haciéndole, pero es importante que el país cuente con herramientas que permitan a los operadores de justicia luchar realmente contra las estructuras criminales que tanto azotan al país y que incluso ponen en riesgo al sistema democrático. Insisto, una persona que pelea en la esquina de su casa y comete lesiones tiene las mismas garantías que aquel que está traficando y que es el jefe o el capo de una organización criminal. Tienen los mismos derechos aquel que hurta un teléfono. Y ojo, que esto no quiere decir que yo estoy justificando a un tipo de delitos u otros, sino que existen tipos graves y más graves. Entonces, aquel que hurta un teléfono celular tiene el mismo juzgamiento, el mismo procedimiento, las mismas garantías que tiene aquel que dispone el tráfico de drogas a gran escala. Entonces creo que el país debería contar, por lo menos, con un procedimiento distinto, y eso no se lo puede hacer con reformas parciales al Código Orgánico Integral Penal, sino que forma parte de un sistema constitucional de garantías que establece la igualdad y únicamente ha establecido un sistema especial o diferenciado para casos puntuales. Y lo propio, el abuso de estas herramientas, como había indicado, que el sentenciado por delincuencia organizada, por estar al servicio del narcotraficante, tenga la posibilidad de tener un computador y tener un internet durante 8 horas, así lo estableció una sentencia
de garantías constitucionales versus aquel que no tiene el abogado defensor con recursos para que obtenga esta garantía constitucional. Ese es el desafío que ahora nos pone a pensar en ser más creativos para realmente luchar contra el crimen. Y lo que manifesté también, aquella persona que ha sido sentenciada por delincuencia organizada con el fin de traficar drogas puede ser candidato, y entonces no nos sorprendamos mañana que el legislador tal o cual forme parte de las estructuras delictivas, como ya ha sucedido en los casos y que se encuentran prófugos. Es decir, dentro del sistema, dadas las circunstancias y la realidad que hay ahora, debe haber un sistema diferenciado para poder aplicar la justicia. Es lo que en resumen le entiendo, pero no se trata de derechos, se trata de justicia y de que esa justicia llegue de manera proporcionada a las personas acorde al delito que se ha cometido. Pero yo quisiera insistirle, con ese mismo principio y para poder limpiar la justicia de todos aquellos miembros o funcionarios judiciales que han sucumbido al narcotráfico, que están en este momento contaminados por el narcotráfico, ¿no deberían tener también un tratamiento diferenciado? Porque no es lo mismo una persona, para poner más o menos en el mismo ámbito, no es lo mismo un abogado que trabaja con o para el narcotráfico que un juez. No es lo mismo. Pero por supuesto, es que eso no tiene la menor duda. Pero para esto se necesita tener un amparo, un paraguas constitucional que le permita al legislador posteriormente realizar las reformas al Código Orgánico Integral Penal para establecer este tipo de procedimientos. También los fiscales, y esto lo digo desde la experiencia obtenida durante los últimos 6 años y más allá, tienen el mismo tiempo para investigar un caso simple versus un caso complejo. No se puede diferenciar entre una investigación de lavado de activos que tiene características complejas de transnacionalidad y entonces luego se reclama que se han demorado 5 años, 2 años, versus el procedimiento para investigar casos locales o puntuales y que no implican estructuras. Entonces, el mandato constitucional, el paraguas constitucional, es quien dicta las reglas, marca, es el paraguas. Y a partir de esto es que debajo de este paraguas se tiene que ir construyendo un ordenamiento jurídico que se adapte a las necesidades y a la realidad. Como usted bien lo plantea, Janet, no es lo mismo un juez al servicio del narcotráfico que, bueno, otra persona que no desempeña esa actividad. Y tampoco es pertinente que las mismas reglas del juego están establecidas para ellos. Pero hoy por hoy, bajo este concepto de persona, de hombre, no se puede discriminar. Estos cambios que usted está proponiendo, como algunos de los cambios que debería tener la Constitución para poder lograr que la justicia opere de manera más ágil y efectiva y adaptada a los problemas que tenemos ahora en el país, ¿podría aliviar o empatizar mucho mejor el trabajo de las distintas instituciones? ¿A qué me refiero puntualmente? Hoy vemos que tenemos una Corte Constitucional que es absolutamente by the book, ¿sí? Porque así tiene que ser. Digamos, esto, yo sí he dicho que deberían adaptarse un poco a la realidad, mirar un poco lo que pasa en el terreno de la realidad y no solamente lo que dice la Constitución, porque finalmente terminan en algunos casos, no me voy a referir a ninguno en particular, pero interpretándola, o mejor dicho, leyendo la Constitución como tal y finalmente beneficiando a grupos de delincuencia organizada o personas pertenecientes a esos grupos. Cuando uno va y dice y lee la Constitución, dice, pues sí, eso dice la Constitución. Esto podría empatizar la relación entre las instituciones y aliviar, digamos, esas tensiones que hoy existen, por ejemplo, entre la justicia en general y la Corte Constitucional. Es que por supuesto, porque como la realidad ha cambiado y la Constitución que ahora se tiene no está acorde al día de hoy, con la realidad, insisto,
han pasado 17 años y la realidad que ha vivido el país es distinta. Nuevas formas, nuevas modalidades, pero al tener la ley, hay que aplicar la ley que se tiene al momento. Entonces, no se puede criticar, no se puede reprochar tampoco las decisiones porque son basadas en la ley, en la Constitución. Entonces, creo que es momento de que por lo menos estemos teniendo esta conversación y ese ya es un gran paso para ir concientizando a las personas de la necesidad que tendríamos de avanzar o no con reformas o con algún otro proceso mayor. ¿Usted aportará con estas ideas que surgen de su experiencia, aportará formalmente con un documento y sugerencias de esas reformas a los artículos en particular o a la introducción de nuevos artículos para facilitar justamente la operación de la justicia una vez y si el pueblo ecuatoriano aprueba una constituyente? ¿Usted podría aportar en ello? Siempre que así se lo requiera, y por supuesto creo que más allá de voluntariamente es una obligación como ecuatorianos, que debemos aportar cada uno desde su expertise para la construcción de los modelos que mejoren al desenvolvimiento del país. Yo creo que esa es la obligación como ecuatorianos que somos y ahí estamos haciendo lo que corresponde y sobre todo lo que nos ha gustado siempre, apoyar a la mejor construcción de un país. Mi última pregunta, y en términos muy generales, sé que usted está en este momento gozando de una licencia, por eso ha podido asistir a esta cita internacional en donde le han escuchado como un caso ejemplo a nivel mundial de cómo puede operar la justicia a pesar de que no cuenta con todas las herramientas que se necesitan. Pero quisiera saber si le puedo hacer una pregunta, si nos puede decir en términos generales cómo están las relaciones entre Ecuador y Argentina, toda vez que usted está ocupando ese cargo, ¿no?, como embajadora en ese país hermano. Sí, de hecho, hoy estoy con licencia y por eso también tengo la posibilidad de conversar con usted en este espacio y las relaciones entre Ecuador y Argentina están en su mejor momento. La relación entre los presidentes también, la cooperación avanza en los temas comerciales, de seguridad, que son los que más interesan a la ciudadanía, y sobre todo las relaciones con la comunidad. Hacia allá estamos buscando a los mejores ecuatorianos que somos ejemplo de apoyo y de trabajo en Argentina. Así que a eso estamos dedicados ahora. Perfecto. También aportando desde nuestro espacio como corresponde para la construcción de un mejor país. Y habrá oportunidad para poder conversar un poco más a fondo de cómo justamente está esa cooperación y esa colaboración. Le agradezco muchísimo este contacto, Diana Salazar, actual embajadora del Ecuador en la Argentina, ex fiscal general del Estado. Nos ha hablado de la necesidad de reformas que tiene que tener la Constitución de la República para poder hacer mucho más efectiva, mucho más empática, mucho más eficiente la labor de la justicia, que hoy ha operado en ciertos casos emblemáticos y lo ha hecho a pesar de no tener las herramientas que se necesitan. Pero esas herramientas se necesitan, no se puede continuar así. Y allí la necesidad de plantear reformas a la Constitución. Muchísimas gracias por sus aportes. Gracias por la invitación. Que tenga un excelente día. Gracias. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios.